Muy buenas noches, profesor y compañeros de grupo. Abordando entonces el tema de el código de ética empresarial, qué es, cuáles son sus funciones y cuáles son sobre todo los beneficios internos y externos que podemos establecer o que nos puede brindar el código de ética empresarial. Podemos empezar por definir qué es un código de ética y hay que también, asimismo, partir de la base de qué es la ética. Es la disciplina argumentativa que busca fundamentar racionalmente lo que debemos hacer para el perfeccionamiento de un ser humano en su actuar, bien sea individualmente o, en este caso, que vamos a tratar como organización, como una empresa y, por extensión, para el resto de la sociedad. Como vemos, entonces la ética está vinculada siempre a la moral, a la conducta. Establece qué es bueno y qué es malo, qué está permitido, cuál es una conducta deseable, qué está prohibido, qué es lo que no se debería hacer o lo que el individuo no debe hacer o el conjunto de individuos en este caso no puede hacer. La ética se ocupa de formar cuáles son los valores, los principios, las normas que van a garantizar que, tanto individualmente como colectivamente como organización, podamos lograr producir el máximo bien posible, tanto para nosotros como para el conjunto de la sociedad. Es decir, la ética es lo que nos da la guía, nos da los valores, el conjunto de valores con el que yo voy a lograr el objetivo de darle un bien a un individuo, llámese usuario, cliente, a la sociedad en general. Entonces es parte esencial de la filosofía empresarial, porque de esa manera cada individuo del conjunto que conforma la organización, la empresa o la entidad, conocerá el sistema de valores que permite discernir qué conductas son buenas y qué conductas son malas. Entonces, partiendo de ese punto de lo que es la ética, de qué es lo que nos ayuda a establecer qué es bueno y qué es malo, qué es permitido y qué es deseado, entonces un código de ética fija entonces las normas que regulan el comportamiento de cada uno de los individuos que conforman una empresa. Dicho instrumento es el que puede utilizar la empresa como tal para expresar y recopilar esos valores que la empresa ha hecho propio, que ha hecho suyo. Es decir, todos los valores, llámese honestidad, responsabilidad, cumplimiento, confidencialidad, etcétera, todo ese conjunto de valores y establecerlos por escrito y decir, estos son los valores que nos van a guiar a nosotros en nuestro sector. Esta es la guía. Nosotros, nuestra manera de actuar, tanto unos como otros dentro de la empresa, como con el cliente, el usuario, estarán guiados por este código de éticas, ¿sí? Diferente a aquellos que son obligatorios, ¿sí? Diferente a, digamos, el manual de convivencia, por ejemplo, es diferente a eso. El código de valores es lo que indica cómo me voy a comportar, qué es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos códigos de ética? Mantener el comportamiento uniforme entre todos los integrantes de la empresa, desde el más básico, el cargo más sencillo, hasta el más jerárquico. Si todos se guían por el mismo código de ética, por los mismos valores, por el mismo conjunto de valores, el comportamiento en la empresa será uniforme. Y eso logrará entonces que desde un ambiente laboral, como vamos a ver en el punto de los beneficios internos, ¿sí? Además, como están escritos, no es necesario que un jefe, un gerente, el jefe inmediato esté detrás de uno. Esto no se hace, esto sí se hace, no. Sino que gracias a esos valores yo voy a poder discernir en X o Y situación cómo me debo comportar y cómo no me debo comportar, qué debo hacer y qué no debo hacer. ¿Cuáles son entonces las funciones de un código de ética? Bueno, en primer lugar, identifica los objetivos de la organización. ¿Qué metas tiene la organización? ¿Cuál es el rol que va a cumplir? ¿Qué busca la empresa?
Es decir, estos valores dicen, el objetivo de la empresa, la misión es este y este es. ¿Por qué? Porque está fundamentada en estos valores tal, 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 tal y tal. Asimismo, informa precisamente cuáles son esos valores adquiridos como propios. Es decir, especifica cuáles son y cómo se deben cumplir. Luego, diferencia asimismo cuáles son las conductas obligatorias, óptimas, deseables o prohibidas que tiene un empleado, ¿sí? ¿Por qué este punto es importante? Porque gracias a que queda establecido exactamente cuáles son esas conductas que es obligatorio, que es deseable, que está prohibido, gracias a esas conductas establecidas a partir de los valores adquiridos como propios, al momento de actuar ante una situación con un compañero de trabajo, con un cliente, con un usuario, ya voy a saber a partir de ese conjunto de actitudes, voy a ver que mi manera de actuar está bien o está mal, lo comparo con lo que está en el código y de esa manera mi actuar va a estar de acuerdo al código de ética que está escrito. Asimismo establece método a seguir cuando surjan, situaciones conflictivas o si se llega al extremo de dilemas éticos. Es decir, en el código me va a decir, cuando hay una situación conflictiva con un compañero, con un cliente, con un usuario, gracias a los valores que se han adoptado, se debe actuar de esta manera. Usted puede actuar de esta manera. Asimismo, se va a evaluar dicho procedimiento. Ese código de valores código ético me ayuda a evaluar cómo estoy resolviendo los problemas, los conflictos, los dilemas éticos. Los valores me dicen esto, yo estoy actuando de esta manera. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? También hay que decir que el código establece cuáles son las sanciones y las recompensas por la manera en cómo me comporto, por la manera en cómo cumplo con ese código de valores, con ese código ético que ha establecido. Y un punto que me pareció interesante en la lectura es que esa sanción o recompensa es en función de la responsabilidad y, en el caso de las sanciones, no del daño que se produce. Es decir, si yo por mi manera de actuar, lamentablemente no sigo un código de ética, entonces se me va a sancionar, se me va a castigar en ese sentido, en función de qué responsabilidad tengo yo en esa situación y no del daño provocado. Eso me pareció bastante importante. Y en total, o sea, en el conjunto de estas funciones tiene como función principal proteger tanto al individuo como a la empresa de injusticias y salvar la reputación del miembro en cuestión y en general pues de la empresa. Es decir, gracias a ese código ético, el individuo en una empresa va a estar libre de injusticia, de discriminación, de que se le pasen por encima y la empresa tendrá una buena reputación. ¿Por qué? Porque los clientes, los usuarios van a darse cuenta de que gracias a ese conjunto de valores por el que lo rigen, su actuar es bueno, su actuar es ético. Ahora, ¿cuáles son los beneficios entonces de actuar de esta manera? Perdón, de tener este código de ética. Sí, de actuar de acuerdo a ese conjunto de valores que previamente la empresa adquirió como suyo y en cuál se basa el código de ética. Pues hay beneficios internos y externos. Los beneficios internos es que enmarca la actuación de cada uno de los integrantes de la empresa, de la organización, y orienta sobre todo a los empresarios, los dirigentes, a actuar con imparcialidad. Es decir, crea un ambiente de imparcialidad, de que gracias a ese conjunto de valores, nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. No hablando pues de la jerarquía, o sea, el dueño, el jefe, el gerente y el empleado raso, vamos a decirlo, sino en el sentido ético, en el sentido humano, en el sentido moral, nadie es más que nadie y nadie puede pasar por encima de otra persona. Esto hace que todos los participantes de la empresa, todos los participantes de la organización, los miembros, se ordenen bajo los mismos principios y criterios.
Otro beneficio interno es que indica cuáles son las pautas de conducta, ¿sí? Cuáles son las normas por las que se regirán cada uno de los colaboradores. Hace que todos estén bajo los mismos principios. Permiten saber cómo se resuelven las situaciones en el pasado e incluso, como ya se comentó, establecer premios y castigos. Otro beneficio que es muy importante es que genera lealtad y cooperación de los colaboradores, de los trabajadores, de los miembros de la empresa hacia esta. Es decir, el código ético hace que el ambiente laboral sea óptimo y hace que la persona tenga más sentido de pertenencia, como que se deba a la empresa, porque como estos valores garantizan que no van a causarme injusticias y al contrario, gracias a mi buena conducta voy a ser premiado, entonces yo voy a darle mi lealtad a la empresa. Motiva a los colaboradores, ¿sí? Cuando se genera un código de ética en una empresa, hace que la conducta interna mejore, porque todos al actuar de la misma manera en función de esos valores, eh, van a promover intereses nobles, intereses más humanos, podemos decirlo. Otro beneficio también es que mejora la rentabilidad, reduce los costos. ¿Por qué? Porque mejora la eficiencia en función de la necesidad de que, o perdón, de la no necesidad de supervisión. Es decir, se ahorra tiempo y dinero en tener que estar todo el día vigilando o tener una persona específicamente para vigilar que todos se comporten adecuadamente, ¿no? Ese código de ética que regirá a partir de los valores apropiados, que regirá la manera de actuar de cada uno de los colaboradores, hará que no sea necesario que alguien esté encima, vigilando, haciendo cumplir, obligando a cumplir en ese caso. Y se protegen, otro beneficio, el último podemos decir, entre otros, la protección de los intereses económicos, ¿sí? Hace que el objetivo económico de la empresa se vea protegido gracias a al buen actuar de los participantes de la organización, de la empresa. Si yo me comporto bien, la empresa no tendrá problemas y no se verá afectada económicamente. Ahora hay unos beneficios externos también. En primer lugar, previene los conflictos. ¿Sí? Gracias a ese código aplicado hace que los conflictos se reduzcan y el ambiente laboral mejore. ¿Sí? Y eso es bueno porque si un conflicto llega a mayores y tienen que intervenir instancias o se llega pues, a instancias legales, es en detrimento de la empresa y de las metas que desee lograr. Mejora la confianza de los inversionistas, hace que una persona que quiere invertir en mi empresa o que quiere invertir en una empresa cuyo código de valores se está cumpliendo y cuyo código de valores hace que sea una empresa en sentido ético, que sea óptima, que sea buena, que se sepa, que tenga buena reputación de que la manera de actuar es óptima, es muy buena, un inversionista le es más fácil o tiene mucha más confianza de invertir en esta empresa, ¿sí? Gracias a la transparencia, a los valores en los que cree la organización, desde la misma gerencia, administración hasta el empleado más básico. Atrae a personas altamente calificadas, es decir, cualquier persona que tenga muchos títulos, que esté muy calificada, que sean trabajadores muy calificadas en el sentido, eh, digamos, educativo, en el sentido laboral, estén calificadas, es decir, los mejores trabajadores, van a querer trabajar en una empresa cuyo código de ética le haya permitido tener buena reputación, tener un ambiente laboral sano. Es decir, si yo cumplo un código de ética, mis trabajadores serán los mejores porque estos van a querer hacer parte de mi empresa. También mejora la imagen corporativa ante la sociedad. El código de ética, como ya es una idea que se repite, ¿no? Gracias a ese código de ética, nuestro actuar es bueno y las personas, los usuarios, los clientes se dan cuenta de ese actuar. Y el nombre de la empresa queda en alto, la imagen corporativa
queda en alto gracias a que el código de ética es práctico, razonable, coherente, em, legal, es decir, o sea, queda legítimamente establecido, permite que todas las personas respeten el nombre de la empresa, respeten a la empresa y a sus colaboradores. Asimismo, eh, establece, o sea, muestra con sinceridad, podemos decirlo, qué es la empresa, cómo está constituida, cuál es su manera de actuar. Ese código es claro y dice, aquí actuamos de esta manera. Y hace que las personas, o que pues las personas interesadas o el público interesado de fuera, vea eh, cuál es el compromiso social que tiene la empresa, ¿sí? Con sus negocios, con los proveedores, la comunidad, etcétera. Entonces, una imagen clara, transparente, ayuda a la transparencia de la empresa. Y por último, hace que otras compañías, que otras empresas, que la competencia reduzca o pues se desmotive, no se desmotive, no, más bien tenga menos motivos para actuar de manera corrupta. Hace que a la hora de enfrentar situaciones en que la competencia actúa fuera de la ley, actúa por debajo de la mesa, la empresa, gracias al código de ética, puede reclamar sus derechos, ¿sí? Fundamentado en los parámetros de ética empresarial. Es decir, yo tengo un código de ética, lo cumplo, estos valores me permiten dar un bien social a la comunidad, pero esta empresa que me está compitiendo, que quiere ganarme los clientes o atraer más usuarios que mi empresa, está actuando de manera ilegal, por debajo de la cuenta, de manera corrupta. Pero como yo tengo un código de ética, eso me permitirá a mí saber cómo actuar en ese caso y sobre todo, eh, como mi código de éticas me permite mostrarme de una manera buena al público, va a atraer más gente y lo que va a hacer que, como esta empresa que tiene mala reputación por su corrupción, va a atraer mucha menos clientela, muchos menos usuarios. Es un beneficio externo gracias a tener un código de ética y cumplirlo. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos y al abordar la lectura, es muy interesante que ese código de valores es fundamental en nuestro actuar laboral. Debemos implementarlo y particularmente en nuestro ámbito como intérpretes de centro de relevo, debemos, y ojalá este curso nos ayude a establecer ese código de ética por todos esos beneficios que hemos visto, por las funciones que cumple, sobre todo por el tema de los beneficios internos y externos, cómo vamos a mejorar como personas, como profesionales, y sobre todo cómo vamos a vender el nombre de la entidad ante los usuarios y obviamente eso va a ser beneficioso para todos nosotros en sentido laboral, en sentido económico. Entonces, eh, es un tema muy interesante y ojalá al final del curso podamos apropiarnos, bueno, en el transcurso del curso apropiarnos y al final de este guiarnos siempre por un código que esperamos quede perfectamente establecido. Muy buenas noches.